Eh, Mi nombre es Luis Ángel Rodríguez, soy asesor virtual de G65. Vamos a iniciar este módulo número 4, Textos y Visiones del Mundo. Hoy estamos iniciando el módulo, por lo tanto es evidente que esta es la sesión número 1. Me da mucho gusto encontrarlos en esta tarde de miércoles 16 de octubre de 2024 para, como les dije, em, revisar los contenidos de la semana 1, ver si ustedes tienen alguna duda en particular y intentar que ustedes tengan la menor cantidad de dudas en general, ¿no? Me da mucho gusto, repito, estar esta tarde aquí con ustedes, y también para los que se están conectando de manera sincrónica, es decir, en vivo, y también para los que están para los que están eh, también los que podrán ver el video más adelante. No, es un gusto, repito, para mí estar integrándome con ustedes en esta G65, módulo 4, textos y visiones del mundo. Y vamos, como es la primera sesión, vamos a comenzar con perdón, como es la primera sesión, vamos a comenzar con las generalidades de esta misma, ¿no? Entonces, una de las cosas que más me parecen importantes es que ustedes puedan expresar dudas en particular, es decir, que expongan eh, cosas que, aunque pueden parecer obvias, recuerden, no hay preguntas que, las únicas preguntas malas son las que no se hacen, así que espero que se sientan con la confianza de expresar dudas y de revisar cosas también conmigo, porque también eso es bastante importante, ¿no? Entonces, quisiera que tuvieran esa misma confianza y que puedan recurrir a mí, ya sea en la sesión, en esta sesión en vivo, o bien en la sesión, perdón, a través de la plataforma, a través del chat o del mensajero, o bien el correo electrónico, ¿no? Entonces, la estructura de la sesión de hoy, de la sesión número 1, que es la primera, es hoy, es cuáles son los temas de la semana, lo que hay que saber, reglas de comunicación virtual. Voy a explicar brevemente las actividades 1 y 2, lo que tiene que ver con plagio, que es algo que ya les han también repetido un poquito. Voy a hacer unas actividades de reforzamiento que tienen que ver con los temas de la semana, no sin antes obviamente darles una pequeña introducción a algún tema que me interese que ustedes manejen esta primera semana. Obviamente en cualquier momento no se esperan hasta el final, perdón, pueden expresar sus dudas sin ningún inconveniente. Y vamos a adelantar un poquito los temas de la sesión 2, que en realidad son una continuación de lo que vimos el día de hoy, ¿no? Lo que vamos a ver el día de hoy. Eh, Me parece importante que ustedes, algunos de ustedes no están acostumbrados a trabajar de esta manera, y que hoy vamos a ver desde la forma de trabajo hasta algunos lineamientos generales que nos pueden ayudar, repito, a revisar absolutamente todo lo que nos interesa eh, sobre textos y visiones del mundo, que es un texto, perdón, un módulo que, si bien reviste cierta importancia, pues la principal es básicamente que tienen que leer. De los 4 módulos que van a llevar hasta ahora, es probablemente el que más ocupe la lectura, en el que más hayan tenido que leer o tendrán que leer. Entonces, es importante que se mentalicen para esto y que también utilicen algunas herramientas que les pueden ayudar en ese sentido, ¿no? Generalmente divido mi sesión en los temas que están viendo ahí, que son los temas de la semana, lo que hay que saber, reglas de comunicación virtual, actividades integradoras 1 y 2, como les dije, plagio, reforzamiento, sesión 2, etcétera. Y lo que me interesa muchísimo es que ustedes puedan revisar esta parte. Lo primero con lo que voy a comenzar es algo, digamos, con algunas reglas, que son las reglas de comunicación virtual para entornos virtuales, es decir, para comunicación virtual. Es muy importante que sigamos estas reglas. En general, eh, a veces se nos olvidan, a veces no las tenemos claras, pero bueno, cada clase o cada sesión las voy a estar repitiendo. Y, por ejemplo, saluda siempre antes de iniciar una conversación por medio de la mensajería. Respeta la postura de los miembros, o sea, de las demás personas. Escribe correctamente el nombre de la persona.
Sé claro y cortés durante tus participaciones en todos los espacios de plataforma. Escribe de acuerdo con las normas ortográficas y gramaticales. Recuerda que la redacción puede cambiar la interpretación del mensaje. Es decir, si escribes mal o si escribes distinto del mensaje que quieres emprender o que quieres dar, pues se va a entender otra cosa. Escribe de acuerdo, no, perdón, respeta la privacidad de la información que comparten los miembros de la comunidad educativa, sobre todo tratándose de datos, nombres, etcétera. Procura ser breve y conciso. En tus comunicaciones escritas no es recomendable escribir párrafos muy extensos. Esto se refiere en general, a cuando ustedes se quieren comunicar, ya sea conmigo, con sus compañeros en el foro Aprendiendo, por ejemplo, o en los foros que pertenecen a la semana número 3 y 4, donde hay foros específicos. Esos tampoco, la idea es que tampoco se dirijan en párrafos demasiado extensos. Donde les pediré un poquito más de extensión es en los textos que tienen que ver con foros de integración, que son más o menos un párrafo de 5 renglones. Este, y, y los trabajos, que por supuesto les pediré por lo menos un párrafo, igual de 5 o 8 renglones, pero eso lo vamos a explicar el día de hoy. Así que bueno, básicamente esas son las reglas. Indicar con exactitud de dónde obtuviste la información. Eh, Recuerden, esto tiene mucho que ver con la cuestión del plagio, por citar las fuentes. Hasta donde recuerdo todos, bueno, por mi experiencia en otros módulos, he notado que en general tienen una idea o una mucha noción de las citas textuales, las fuentes de información, de fuentes de referencia, pero a veces en general no lo aplican. Tienen una buena teoría, pero no lo aplican, o en general tienen muchas dudas de lo que se está tratando aquí, ¿no? Sobre todo después de que se les recomienda o desafortunadamente se les descuentan puntos. Por eso, pues es cuando hay algunos problemas o conflictos sobre esto, ¿no? Entonces, nada más es seguir las reglas de comunicación virtual, seguir estas reglas que vamos a ir marcando, consultar el manual, que ahora lo pusieron, yo no lo había visto, pero no sé si desde la generación anterior, en la cual no estuve en otro módulo, en otra generación, entonces no me acuerdo que estuviera el manual, pero bueno, de cualquier otra forma, de una u otra forma está, y eso es lo más importante, ¿no? Entonces, como les decía, saludo a todo el mundo, buena tarde, Jennifer, y a todos los que nos van a ver durante la tarde o el día de mañana, incluso el viernes, por los temas de esta sesión. Vamos a continuar, ahora sí, muy rápido y muy breve. ¿Cuál es la dinámica de la clase? Es muy sencilla. Tú estás en esta clase, o cualquier persona está en esta clase conectada para participar, eh, ya sea por medio de la voz, ya sea de manera escrita, o con lecturas o sugerencias que tú hayas leído. Esa es la forma en que vas a participar. De otra manera, no puedo colocarte los puntos extras que te corresponden. Si solo estás conectado o si solo viste el video, en la grabación pues no vas a poder tener los puntos extra, que son muy buenos porque además de que resuelves tus dudas, también te dan puntos, que yo creo que no le vienen bien a nadie, puntos extra. Entonces, por eso les decía, si hay algunas preguntas que yo voy a hacer, a veces habrá algún trabajo eh, particular, pues entonces ahí vamos a ver, vamos a apreciar o a modificar, perdón, a calificar su nivel de participación. Ahí, nada más, ¿no? Entonces, bueno, esa es básicamente la dinámica de la clase. Y el objetivo de esta sesión, como lo dije al inicio, el objetivo de la sesión es iniciar con un pequeño y breve análisis literario, familiarizarse con los géneros literarios, es decir, qué son, cuáles son las divisiones y cómo podemos entenderlos un poco mejor, reconocer la importancia de las fuentes de referencia, también eso vamos a hacerlo hoy, y ahí pues un cuarto sería evitar el plagio, o que sean conscientes de cuando se está cometiendo plagio. Ese sería el objetivo de nuestra semana número 1, de la sesión, perdón, y también de la semana. Primero es de la sesión, como está aquí, y los temas de la semana son literatura y lectura. ¿Qué es la literatura? ¿Qué es la lectura? ¿Cómo se distinguen y cómo se diferencian?
qué los acerca, qué los distingue, cuándo es una y cuándo es otra. También vamos a ver algo sobre géneros literarios y citas textuales y paráfrasis que también me interesa muchísimo que lo conozcan, ¿no? Entonces, pues ahí también voy a hacer bastante énfasis en esto. Para terminar y ya pasar ahora sí oficialmente a la sesión, aunque ya estábamos en ella de hace 10 minutos, eh, son cosas importantes que hay que saber, que voy a explicar básicamente también en la sesión de hoy, que es distinguir un texto literario de uno que no lo es, cuáles son las características de un texto literario, eh, cuáles son los tres géneros literarios que vamos a manejar primordialmente. Hay algunos otros, pero nosotros vamos solamente a manejar los tres principales. Cuáles son sus dudas o mis recomendaciones a las actividades uno y 2. Qué tiene que ver la acentuación aquí y qué tiene que ver un poquito una probadita de escritura de palabras. Entonces, son temas que a lo mejor vieron hace muchísimo tiempo, que ya no están acostumbrados, que tal vez no saben muy bien qué hacer, pero sí les va a ayudar, más bien. Entonces, pues creo que es hora de ponerse a trabajar. Yo sé que a muchos de ustedes probablemente no les guste leer, pero pues ahí sí lamento mucho decirles que en esta clase se trata de lectura y ojalá las lecturas sean de su agrado, porque si no va a ser un poco más complicado, pero bueno, ojalá las lecturas, pues repito, sean de su agrado. Este, para que no sean como demasiado tediosas, aunque debo reconocer que las de la primera semana no son lecturas fáciles y pues sí puede haber un conflicto ahí pero bueno, yo confío en que ustedes puedan resolverlo. También se vale buscar resúmenes de qué es lo que sucedió. De hecho, les dan una reseña en algún caso. Así que bueno, ahora sí, vamos a, antes de pasar con esto, que sería esto de distinguir, géneros literarios y no literarios. Este es el número uno de la lista que tienen en la pantalla. Vamos a pasar, o voy a hacer muy rápido, una, eh, una introducción aquí muy rápido a la semana uno, que es la que están viendo en pantalla también. De lo que se trata es que cada semana les van explicando uno, máximo dos temas de clase que les interesan o que nos interesan, mejor dicho, en Prepa Línea CEP. Esto se tiene o se relaciona con la, o sea, como el nivel inicial, que sería el nivel más o menos principiante. En este caso hay dos cosas muy claramente distinguibles en la semana uno. La primera es la lectura. ¿Qué es la lectura? ¿Cuáles son los tipos de lectura? Y cómo podría yo aprender, cómo yo podría aprender mejor a leer, ¿no? Algunas técnicas de lectura rápida, de comprensión lectora, que es algo que siempre es bueno saber o perfeccionar si ya se sabe. Y eso es lo primero, dedican una parte a la lectura y luego ya se cambian o se vuelcan a un texto literario, la lectura literaria con sus diversos géneros. La lectura literaria ya implica otro tipo de lectura. A lo que me refiero es que no es lo mismo leer un texto científico que un texto literario. Son dos cosas totalmente opuestas y creo que en esa medida, si lo saben distinguir, les puede ayudar mucho el material de esta semana. Aquí hay un texto indispensable para la primera semana y para las que le siguen, por lo menos para la primera y para la segunda, que es este que se llama Fondo y Forma. Más adelante me voy a referir a él. Por ahora solo les puedo decir que es el material más importante de la semana uno y 2. No quiere decir que no lean los otros, lo único que está diciendo es que, repito, no quiero decir que no lean los otros, sino lo único que estoy diciendo es que es un material indispensable porque también les va a servir para la próxima semana. Entonces creo que se debe identificar con él. Y de hecho justamente entré un poquito más tarde a la sesión, un minuto, porque estaba contestando una pregunta de sus compañeros de generación que tenía que ver con el tiempo, que tiene que ver con el fondo, perdón, con el fondo de un texto literario, ¿no? También hay mucha ayuda, hay mucho material de ayuda para que ustedes puedan analizar un texto literario y se conviertan más o menos en expertos analizando textos literarios. Entonces, para recapitular esta parte y ya pasar ahora sí a un video que me gustaría que viéramos, es, repito, bueno, pueden expresar sus dudas en cualquier momento, no hay ningún problema, pero antes
vamos a hacer una recapitulación, un resumen final de qué se trata la semana uno. En la semana uno me van a preguntar qué es la lectura, cuáles son los tipos de lectura y después bueno, van a avanzar sobre esa misma línea y van a determinar o van a decir qué es un texto literario, qué es la literatura, cuáles son los tres tipos de texto o de géneros literarios y nos van a enseñar a analizar textos literarios. Esas son las dos cosas que tengo que hacer, lectura, literatura. La literatura pues, se divide en varios bueno, en varios subtemas. Uno es el análisis, otros son los géneros y otro es en sí mismo qué significa la literatura para nosotros. Entonces, de todos los materiales que tienen a la vista en la pantalla, considero que el más importante es fondo y forma. Ahorita les explicaré por qué, pero bueno, ese es el más importante de todos. Después, no quiere decir que los demás no sean importantes, pero el fondo y forma les va a ayudar incluso en las próximas semanas, porque van a tener que aplicarlo. Esto, obviamente, tiene que ver con sus lecturas, es decir, recuerden que siempre les dejan actividades basadas en lecturas y que si no leen o no conocen el contenido, si no están leyendo, si no leen, básicamente, si no conocen el contenido, pues van a tener algunos problemas para contestarlo. También tendré algunas recomendaciones un poco más adelante al respecto. Eh, por ahora quiero que veamos eh, quiero que me ayude Jennifer a hacer a hacer un pequeño calentamiento. Vamos a hablar ahorita sobre acentuación. Sé que a lo mejor no es su fuerte, yo lo entiendo, o a lo mejor sí es su fuerte y contestamos bien fácil, pero todo lo que hago, la estructura de la clase o de mi clase, es que ustedes puedan llevar a cabo una especie de juego que les permita identificarse con algún tema. El día de hoy se trata de acentuación. Es una pequeña prueba diagnóstica, no tiene ningún valor. El único valor que es positivo, aun cuando ustedes se equivoquen, el único valor positivo que tiene, y es muy importante también que lo consideren, es que aunque fallen, les voy a dar puntos. Y si participan, pues los puntos están asegurados. Para los que están al casa viendo el video, esto no es posible participar en esta parte, pero esto es solo para los que están conectados en la sesión, pero habrá más adelante algunas dinámicas en las cuales sí podrán alcanzar los que están en casa, aunque por supuesto un valor menor. Lo más importante es que puedan conectarse y por lo tanto, y por eso les agradezco mucho que puedan conectarse esta tarde de miércoles para conversar y resolver dudas al respecto de la semana número uno. Entonces, Jennifer, van a aparecer una serie de preguntas. Puedes activar el micrófono y si no puedes, puedes escribir en el chat. Es indispensable para captar y para ir anotando tu participación en cada una de las sesiones que se lleven a cabo de ahora en adelante, que serán 8. Entonces, lo que van a hacer es vas a elegir una de las casillas y me vas a contestar la pregunta. Tendrás alrededor de 30 segundos para contestar la pregunta. Así que si eres tan amable de comenzar, por favor, a decirme un número, yo ya lo escojo y comenzamos. Repito la información, si no me estás escuchando o no puedes contestar, de todos modos avísame, Jennifer. Por favor, me espero un momento. Para saber cuáles son tu forma de participar y tu ¿Escucha? disposición. ¿Perdón? ¿Me escucha? ¿Sí te escucho? Ah, perdón, lo que pasa es que se trabó mi teléfono. No te preocupes. Em, yo creo que sería con el número 9. Ok, vamos a escoger el 9. ¿Qué significa? Esa está complicada, pero bueno, vamos a intentarlo. Te tocó una difícil. ¿Qué significa clasificar morfológicamente? Sería la D.
Vamos a ver. Pues no, no es esa. Así que te la regresa. No te da la respuesta, entonces tiene... No vamos a hacer todas, solo vamos es para que nos empecemos a trabajar. Así que dime otro Sí. número. Ah, mira, es que se acabó el tiempo y no escogimos. Entonces podemos volver a empezar, eso no es problema. Déjame quitar Ujú. el sonido. Ahí está ya. Ya. Ahora sí, dime. El número 2. ¿Qué significa clase? Salió la misma. Entonces puedes escoger ¿Se otra, puede que no repetir? sea la D. Am, la número A. Bueno, digo la letra A. Ok, no, no es, pero no te preocupes, vamos a ver otra. Te escojo rápido porque si no se acaba el tiempo. Ajá. Sí, sí, sí. Es que no sé por qué se acaba tan rápido el tiempo, pero tienes que contestar muy rápido, pero no sé, no entiendo cómo se acaba tan rápido. Pero bueno, podemos buscar otras, eso no es problema. Sí. Y revisar, déjame ver, que es así, me había funcionado bien, pero es que quiero que practiques eso al menos para que sea de manera inicial. Aquí hay varios Sí. recursos. Ah, mira esta, déjame que se abra. Ahí va, ahora sí, agrúpalas o intenta agruparlas. Tú dime cuál y yo las arrastro. Por ejemplo, Estratégico. ajá, Ajá. En- sobre esdrújula. luego difícil, Difícil en graves. palabras, no, única, perdón, Aguda. terrible, Sobre esdrújula. identidad, Aguda. libre, Esdrújula. llévatelo, Aguda. árbol, am, Aguda. también, Sobre esdrújula. palabras, Esdrújula. término, Aguda. cálculo, Sobre esdrújula. cómpramelo, Aguda. zambullí, Aguda. ya no puedes agudas porque ya están todas llenas. Si quieres poner agudas, tienes que cambiar o mover alguna de ahí para otro lado. Diseño, Grave. propósito, Mm, sobre esdrújula. cerebro, cerebro, Esdrújula. encontré, Esdrújula. ay, fácilmente, Grave. matemáticas, Grave. aprendí, Esdrújula. aterricé. Esdrújula. Van a sobrar espacios. Rápido. Sí. Grave. Y supliqué.
en esdrújula. Listo, revísalas, te doy unos momentos y me dices si quieres cambiar alguna y la cambiamos sin ningún problema. En cálculo para grave. A ver, aguántame. Sí, espérame. Es cálculo grave. Sí, Mm, yo creo que nada más. muy bien. Listo, ya que se va incorporando Jesús Martín, buenas tardes. Estamos practicando de manera muy rápida y general la acentuación de palabras. No va a tener ningún valor si no salen bien en estas palabras, no pasa nada. La idea es practicar y que cada semana podamos practicar algunas, ¿no? Entonces, si por alguna razón, Jennifer, no sales tan bien, no te asustes, hay que seguir practicando. Y ese es solamente un recordatorio. Desafortunadamente yo no puedo dedicarme a enseñarles ortografía y acentuación, me gustaría mucho, pero también tenemos que ver contenidos de la materia. Entonces sí puedo ayudarles con eso, pero también debo ofrecerles algunas herramientas importantes, sobre todo para ahorrar tiempo. Entonces, bueno, ahí va Jennifer. Bueno, tuviste 4 aciertos y el resto fueron errores, de 4 de 24. Realmente es poquito, es bajo, pero repito, nada más tienes que aprender algunas reglas. Y si tú te aprendes las reglas, va a ser muy fácil que en 2 semanas podamos hacerlo. Repito, vamos a seguir practicando este tema, otros temas también, pero también es importante. Entonces, tomamos un momento de la sesión para, eh, para poder practicar lo que se refiere eh, a acentuación, perdón, se me olvidó la palabra. Entonces, yo creo que es importante que ustedes repasen de esos temas generales y luego ya podemos saltar también como una alternativa a esto. Ya les hice un repaso, Jesús, bueno, ya le hice a Jennifer en general y a todos los que puedan apreciar este video más adelante, ya les hice un repaso de cuál es la diferencia, perdón, de cuáles son los contenidos principales de la semana 1, que es esta, que las reglas de comunicación virtual, la dinámica de la clase, que es participación, por escrito o por voz, el objetivo de la sesión 1 y el objetivo de los temas de la semana y lo que hay que saber, que es una sección que tiene que ver con que no sea que, como un repaso pues que yo hago de todo lo que tienen que tener pendiente. Y ahora les voy a poner un video, un pequeño video, eh, sobre cuáles son los textos literarios y no literarios. En la semana 1, déjenme ponérselas. Aquí viene, hay dos grandes temas. El primer tema que se enmarca, o el primer tema que se enmarca es qué es la literatura, qué es la lectura, perdón, qué es la lectura y cuáles son los tipos de lectura. Y el segundo tema es qué es la literatura y cuáles son las divisiones de la literatura y cómo se le analiza. Entonces hay dos temas grandes, la lectura y la literatura a su vez se divide en otros dos, que es literatura, perdón, tres, cuáles son los géneros literarios y cómo se analiza un texto literario. Esas son las tres cosas que deben tomar en cuenta, en los dos temas, perdón, que deben tomar en cuenta para esta semana. No hay otros. Como le dije también a Jennifer, si tienen al momento alguna duda, lo pueden hacer en cualquier instante sobre las actividades integradoras o bien sobre el contenido de la materia. Ahora vamos a continuar. Les voy a poner un pequeño video y nada más lo que necesito de ustedes es que me hagan un pequeñísimo resumen, Jennifer y Jesús, en el chat. Tiene que ser por escrito. Si no quieren hacerlo por escrito y lo quieren hacer hablado, está muy bien también, pero eso implica también sus puntos extra, ¿vale? Entonces lo pongo, es muy sencillo. Este está también, lo encontramos también en la plataforma, pero bueno, yo se los copié aquí. Me parece importante que lo vean para que determinen cuál es un texto literario y cuándo no es un texto literario. ¿Ok? Entonces, cuando finalice, por favor, un resumen por escrito o si quieren hacerlo hablado, mucho mejor, nos vamos más rápido. Podemos clasificar el universo de textos producidos en literarios y no literarios. Veremos sus características haciendo analogías entre ellas para su mayor comprensión.
Los textos literarios tienen un propósito artístico o estético. Buscan eventualmente transmitir enseñanzas o hacer reflexionar. Buscan crear belleza mediante la palabra. Los textos no literarios tienen como propósito ofrecer información, persuadir o dar instrucciones. No buscan la belleza. Su función es básicamente informativa o expositiva. Los textos literarios presentan un lenguaje especial que les otorga valor estético. Los textos no literarios presentan un lenguaje sin valor estético, acorde al propósito específico del autor. No pretende ser bello, se cumple con el propósito comunicativo del autor. Dentro de los textos literarios tenemos los poemas, cuentos, fábulas, leyendas, obras de teatro o novelas. Dentro de los textos no literarios podemos encontrar los informes, noticias, instrucciones, recetas, cartas, un horario de clases, un libro de historia o literatura o un diagrama. Con los ejemplos podemos ver claramente la diferencia y podemos notar también lo siguiente. El primero presenta un mundo de ficción y función estética, y el segundo presenta un mundo objetivo, real, y su función es informativa. La ficción, como veremos más adelante, no es una característica determinante de los textos literarios, aunque casi siempre está presente. Para confirmar nuestros conceptos, veamos el siguiente texto. Observamos que es narrado con un estilo, es decir, tiene un valor estético y nos presenta un mundo de ficción. Veamos este otro texto. Se puede observar que el escrito es más objetivo y presenta un mundo real. Pero ¿qué hay del ensayo? El crítico Eduardo Gómez de Vaquero, más conocido como Andrenio, afirmó en 1917 que el ensayo está en la frontera de dos reinos, el de la didáctica y el de la poesía. Por otro lado, la crónica, el discurso, la epístola e inclusive el artículo de prensa representan el mundo real, pero tienen también una función estética. Por esta característica, todos estos textos son también considerados textos literarios. Gracias por ver este video. Si la información compartida te ayudó, dale me gusta. Puedes suscribirte a este canal para compartir más información. Muy bien, ahora sí necesito que me puedan distinguir entre un texto literario y un texto no literario. Por favor. A través de un resumen, por supuesto. Me espero, por supuesto, para que ustedes entreguen su pequeño resumen de las diferencias entre un texto literario y uno no literario. Buenas tardes, soy Hola Jesús. Jesús, buenas tardes. Bueno, voy a resumir lo que los literarios Claro. son en forma de ficción, no es real, como son cuentos, fábulas, eso es más a lo irreal, más a lo cómico, quisiera yo decirlo. Y no lo no literario es más objetivo, más real, como por ejemplo informes, noticias, instructivos. Y es todo. Muy bien, perfecto, muchas gracias, bastante correcto. Nada más, la única
sugerencia que te haría es que no todos los literarios son cómicos y de hecho los vimos en la actividad uno y 2, los vamos a ver, mejor dicho, no son cómicos. Entonces, no siempre son, pueden ser cómicos, digamos serios, que sería el caso de los no literarios, como un informe, como un correo electrónico, como un reportaje en la televisión, perdón, un reportaje en el periódico o noticias en redes sociales, serían textos no literarios, pero, eh, pero bueno, no siempre son cómicos, pueden serlo. Igual los textos no literarios pueden llegar a ser cómicos, pero esto también es extraño, ¿no? Entonces, muchas gracias, Jesús. Jennifer, cuando tú desees, puedes escribirlo o redactarlo, como quieras. Describirlo o decirlo. Ah, en resumen, el texto literario se refiere más a una obra ficticia y que es más artístico, y el no literario es un texto objetivo, perdón, y que habla del mundo real. Muy bien, excelente. También el literario puede hablar del mundo real, pero también siempre es como una invención. Aunque hable de cosas que conocemos nosotros, también es una parte de invención. Entonces creo que sí. Antes de continuar con esto, les recuerdo la importancia de colocar las fuentes de referencia en sus actividades. Y ahorita que revise la actividad integradora uno, van a ver cuál es la importancia de revisar esto, ¿no? Y que les pida ciertas características, van a saber eh, que es indispensable que pongan las fuentes de referencia en muchos de los casos que hay ahí. Entonces, bueno, vamos a ver que la rúbrica, nada más les recuerdo o les muestro también, incluso si quieren, la rúbrica que hay acá. Espérenme nada más. Mm. Miren, esa es la actividad integrada número 2. Puedo tomar al que sea, no sé, voy a tomar a María Fernanda, no han entregado todavía, María Fernanda no ha entregado aún. Y entonces lo que quería nada más es ilustrar esto. Esta es la rúbrica nueva que se integró hace unas 3 o 4 generaciones más o menos y que contiene la posibilidad de descontar puntos. Yo sé que ustedes ya la conocen y si no la conocen, bueno, la están conociendo, pero es una obligación mía mostrárselas en función de que sepan cómo se califica y que todo sea transparente cuando yo califique algo y que también, evidentemente, si tienen dudas, puedan expresarlas libremente a través de el mensajero, a través del correo electrónico o a través de las mismas, de las sesiones abiertas como la de hoy. Por ejemplo, dice no aplica, eso quiere decir que no tienen que poner fuentes de referencia. En el único caso en que es obligatorio colocar fuentes de referencia es en la actividad integrada número 3, que es la próxima semana. Es el único caso donde dentro de las instrucciones se especifica que deben colocar fuentes de referencia, el resto no. Pero me parece importante aclarar estas cosas si usted y decirlo de una vez y de manera muy clara y particular. Si ustedes van a usar información producto de búsquedas de internet, es obligatorio que coloquen las fuentes de referencia. Si no lo hacen, se pueden arriesgar a un plagio o se pueden arriesgar a un descuento de puntos, como lo están viendo en la pantalla. Vean, por ejemplo, si alguien dice, presenta contenido original y desarrolla ideas propias. Si no desarrollas ideas propias, es decir, desarrollo de ideas propias es si menciono a alguien, si menciono las ideas de alguien más y no digo de dónde las saqué, eso es plagio y te puede poner hasta insuficiente, que son 25 puntos. Lo mismo en ideas sustentadas con fuentes confiables. Si yo estoy leyendo textos para hacer mi actividad, tengo que poner las referencias. Muy sencillo. ¿Por qué? Porque ese trabajo no es solo mío, sino también es producto de una búsqueda, de una lectura y de una redacción. Entonces, la lectura no la inventé, no desperté en el día de hoy en la mañana pensando en los poemas de Sor Juana y demás, los tuve que ver en algún lugar. Ese lugar es importante que lo revisemos, ¿no? Entonces, y que digamos de dónde obtienen la información. Hoy vamos a trabajar también un poquito eso. Entonces, solo quería mostrarles muy rápido la rúbrica para que sepan cuál es la forma en que estoy calificando y que no se sorprendan, sobre todo por calificaciones que no estén acordes a módulos anteriores
o calificaciones que no tengan, que no se correspondan con lo que ustedes piensen que se tienen que corresponder, en particular calificaciones altas, ¿no? Entonces, esta es la razón por la cual explico la forma en que califico y también cuando les doy retroalimentación también lo explico, obviamente. Bueno, ya una vez que pudimos explicar esta parte, hay un material que se llama Fondo y Forma, que es con el que ustedes van a contestar la actividad integradora número uno o una buena parte de la actividad integradora número uno, y la próxima semana me parece que es la actividad 4 la que van a contestar también con este material. Entonces creo que sería importante que ustedes lo tuvieran muy en cuenta porque es un texto indispensable, es un texto que les permite ensayar, les permite analizar y les va a permitir analizar cualquier texto literario, no solo los que vemos aquí. Este lo copié, bueno, tomé unas fotos de pantalla, está tomado de la plataforma Prepa en línea CEP y literal es una fotografía de lo que se refiere fondo y forma. Eh, un compañero de ustedes me preguntó sobre el tiempo. Aquí está el tiempo explicado a qué me estoy refiriendo con el tiempo. Entonces, ¿qué necesito? O más bien, creo importante que ustedes vean la diferencia entre uno y otro. En este caso tenemos el fondo y forma, que es el fondo que está a la izquierda de color naranja y que es forma que está como en verde o azul. Y aquí también nos ponen el fondo. El fondo es lo más importante porque tiene varios conceptos. Por ejemplo, el de acción. Ustedes están muy confundidos. Ya revisé un par de textos que ustedes enviaron y ninguno tiene la acción desarrollada. Dice, son los diferentes hechos que suceden en una obra. Y dice, se agrupan en 3 momentos: exposición, nudo y desenlace. Es decir, cómo empieza. El nudo es el momento de mayor tensión, por eso se llama nudo, porque está apretado y tenso. Y el desenlace, cómo termina la historia. Tienen que ponerme esos 3 momentos. Si no me ponen esos 3 momentos, su acción queda incompleta o su explicación de la acción queda incompleta. Entonces les pido nada más que consulten este material. Como verán, es muy cortito, pero si ustedes, yo me doy inmediatamente cuenta que no saben de lo que están hablando cuando no ponen acción, exposición, nudo y desenlace. Ahí es donde realmente yo me doy cuenta que no están tan identificados con la palabra, con el concepto de acción, ¿no? Entonces, repito, es el más importante material de la semana número uno porque les va a permitir a ustedes analizar los textos literarios que están en la actividad uno y también les va a ayudar para la próxima semana en la actividad número 4. Entonces, ese es el resumen que hago de esta primera parte. Por favor, ¿alguien tiene alguna pregunta? Sé que algunos van llegando, pero bueno, háganme preguntas, por favor. Si es que tienen dudas. Sé que a lo mejor el viernes tienen muchas más dudas, simplemente porque se habrán identificado con algunos valores mayores. eh, es decir, ya habrán leído un poquito más, ya habrán sabido algunas cosas más de la actividad integradora, entonces creo que eh, ya podrán tener algunas dudas un poco mayores la próxima semana. Digo, el próximo miércoles, ¿no? Eh, entonces, bueno, nada más eso. Ahora sí, me espero un minutito, si me dicen si tienen alguna pregunta, por favor. Y bueno, para ir cerrando la sesión de hoy, que ya nos quedan unos cuantos minutos, y obviamente no me voy a ir sin tocar la actividad integral número uno, les hago un recordatorio grande sobre el foro Aprendiendo. Para que ustedes participen en el foro Aprendiendo, todos los días yo los reviso, todos los días yo pongo preguntas que les pueden ayudar a contestar y también son dudas que les pueden generar sus compañeros. Si yo tengo la misma duda que otro compañero, pues va a ser muy importante que la exprese y que la contesten y a lo mejor así ya se pueden ayudar entre ustedes. El foro Aprendiendo es un poco más libre, pero también ese no se califica en función de la cantidad de tiempo que pasan en la plataforma, no se califica en función específicamente del foro Aprendiendo. Entonces es una atenta invitación para que ustedes lleven a cabo, que escriban básicamente en el foro Aprendiendo. Ahora sí, generalidades. Estas son las sugerencias, mis sugerencias
y algunos requisitos que tienen para las actividades integradoras la 1 y la 2. Por ejemplo, las sugerencias, los requisitos son: sigue instrucciones de plataforma, pero también sigue algunas instrucciones mías. Cuida la ortografía, coloca fuentes de referencia en caso de ser necesario. No siempre es necesario, pero en los casos en que sea necesario es obligatorio que lo pongas, porque si no podrías cometer un plagio, lo cual implicaría un descuento de puntos en la rúbrica que ya les acabo de mostrar, ¿no? Voy a abrir el formato de las... bueno, para la actividad integradora 1, tengan en cuenta todos estos conceptos: autor, argumento, tema, acción, personajes y referencias. Y la actividad integradora 2, hazla tú mismo, es decir, no copies y pegues, coloca citas y paráfrasis si es necesario y no copies. Entonces, yo pienso que ahí es donde ustedes pueden encontrar algunos problemas, porque utilizan textos pero no los referencian, no los colocan hacia el final, ¿no? Bueno, vamos, nada más quería ponerles este video, pero antes de ponerles el video, voy a descargar, bueno, sí voy a mostrarles, lo tengo que descargar, la actividad integradora 1, que es... aquí está, que es el formato de la actividad integradora 1. En un momento se los muestro. Listo, ahí está. Ustedes están viendo el formato vacío, evidentemente, de la actividad 1. Y aquí, por favor, necesito que pongan mucha atención, también aquellos que están en el video, porque voy a explicar muchas de las preguntas en las cuales hay algún problema. ¿Quién es el autor? En realidad, cuando dice Sor Juana Inés de la Cruz, ustedes pueden copiar, pegar, pero no está resuelta la pregunta. Tienen que aumentar con una pequeña biografía de Sor Juana Inés de la Cruz. Ok, es importante, porque si no es una pregunta bastante obvia. Entonces, repito, si solo ponen Sor Juana, está incompleta su respuesta. Luego, ¿a qué género literario pertenece? Me tienen que decir, y también me tienen que aumentar por qué está en ese género. Si yo digo que es novela, por decir algo, si yo digo que es poesía, me tienen que decir por qué es poesía, por qué es novela, por qué es cuento, por qué es narración, por qué es teatro, etcétera. No olviden eso, porque si no va a estar incompleta su actividad y su calificación va a ser menor. Contexto sociohistórico y cultural, tienen que buscarlo. Eh, ¿Qué estaba pasando en la época en que se escribió el texto o en que se publicó el texto? Y cuando dice contexto del autor, es qué corrientes artísticas sigue el autor para escribir lo que escribió. Luego nos conecta con intención, y luego me dicen que es argumento, tema, acción, tiempo, espacio, personajes. Todos estos, argumento, tema, acción, tiempo, espacio y personajes, los pueden encontrar en el material que se llama Fondo y Forma. Ahí van a encontrarlos. Entonces, nada más búsquenlo y lean. Y aquí dice: con base en los elementos, se especifica cómo se relaciona el contexto de cada obra y su autor con el mensaje que transmiten. 10 a 12 líneas. Por favor, no pongan menos de 10 a 12 porque se les va a descontar puntos. Pero antes, Citlali tiene una pregunta. Hola, Citlali, buenas tardes. Dice, ¿a qué te refieres con la intención? ¿Cuál es la intención? No sé a qué te refieres, si me lo puedes explicar por la voz o por escrito. Cualquiera de las dos, yo me espero. A ver, Citlali dice, sí. ¿La intención del autor o del texto? A eso me refiero. No, no, no. La intención es una buena pregunta con base en lo que a lo mejor sabían del módulo pasado. ¿Cuál es la intención del autor cuando escribió el texto? Es una buena pregunta porque tal vez no es clara. Eh, ¿Qué quiere buscar? ¿Qué busca el autor cuando escribió el texto? Busca hablar mal de los hombres, busca que hagamos conciencia de la pobreza, busca que
las personas que dicen mentiras tomen, que sean conscientes de sus mentiras. Cualquiera de esas tres cosas, las estoy diciendo al azar, Citlali, eh, son importantes para que ustedes lo contesten. Repito, es cuál es la intención del autor cuando en este texto en particular, en el poema que se llama al que ingrato me deja busco amante, en el cuento que se llama El rey burgués o en la obra de teatro que se llama La verdad sospechosa. ¿Cuál es la intención del autor en esos tres textos? ¿Va? Espero haberte contestado y si no, avísame. Para este número 4, dice, redacta un comentario breve en el que contrastes las tres formas de transmitir un mensaje de cada autor con su obra, considerando los elementos que identificaste en el cuadro comparativo. Aquí. Tienen que usar los elementos que utilizaste. Si no usan los elementos, o sea, estos, autor, género, contexto y demás, entonces quiere decir que no entendieron la pregunta o que no la leyeron correctamente. De nada, Citlali. Entonces, por favor, repito, utilicen los elementos del cuadro comparativo, o sea, de este que está apareciendo en la pantalla. Si no usan algunos de los elementos de aquí, aunque su respuesta cumpla con los elementos de 2 o 3 párrafos, va a ser incorrecta. Para finalizar, en 1 o 2 párrafos de 10 a 12 líneas, respeten eso, contrasta la forma de ver la vida de los textos con la tuya. Aquí sí, por ejemplo, Citlali, lo que preguntaste es cuál es la intención del autor cuando escribió este texto, tiene que ver mucho con esta pregunta. Contrasta la forma de ver la vida, es decir, él ve la vida como que hay que castigar a los mentirosos. Entonces, si tú piensas eso, dices, yo también creo que ahí no hay un contraste, ahí tú estás de acuerdo. Pero en algún otro caso, por ejemplo, en el otro, hay un caso, no sé, por ejemplo, que trataran mal a los animales, por decir algo, entonces tú podrías decir que tu forma de ver la vida es que no haya un maltrato de los animales por la crueldad y demás, y eso contrasta la forma de ver el texto, de que está el texto con lo que tú piensas. Esa es la parte, repito, importante. Aquí me van a poner sus referencias, por favor. Sobre todo, a ver, ¿por qué van a poner referencias? Porque van a buscar biografía del autor, contexto sociocultural, y ese no está en la plataforma, y si está también lo citan, contexto del autor, y ya, todos los demás los pueden encontrar siempre. Entonces, sí tendría que haber referencias, y ustedes ya saben lo del formato APA, ¿no? Entonces, ahorita lo voy a poner y vamos a cerrar con eso. Vamos a cerrar con... Por favor, dudas de la actividad 1. Me voy a pasar a la actividad 2. Que se llama Textos literarios, lenguaje y... Ay, espérame. Lenguaje y expresión humana. Que es lo que ya deberían... Ay. Lo que ya deberían estar viendo ahora. Ahí va. La actividad integradora 2 son aquí nada más. La única cosa que les tengo que repetir es que las respuestas se hacen en 5 renglones. Menos de eso no estás argumentando y vas a tener un descuento de puntos. Repito, menos de eso es un descuento de puntos. No te preocupes, Jennifer, ya casi terminamos. Tendrás que ver si acaso 5 minutos, que es lo que resta. Así que no hay problema. Gracias por tu asistencia. Nos vemos el viernes. Para el resto nada más, ¿qué aprendiste del texto? ¿Alguna problemática? ¿Qué opinas del lenguaje? ¿Consideras que el lenguaje facilita o complica? ¿Consideras que el lenguaje literario es una forma de expresión artística? Todos tienen que ir con 5 renglones. Es decir, la respuesta de cada uno debe ser 5 renglones. Luego acá les piden que hagan un texto con una fábula que se llama El perro y el cocodrilo. Y en el cuadro redacta con tus propias palabras la trama y demás, ¿no? 5 a 10 líneas, aquí sí es claro cuánto debe durar. Y debo ver, la diferencia aquí es que yo debo ver, perdón por la redundancia, una diferencia entre este texto y este texto. No deben ser iguales y no solo debe cambiar las palabras, sino el enfoque. Después les dicen la pregunta cuál es el fondo y la forma. Aquí también tienen que hacerlo en 5 renglones. Y
fondo y forma acabo de hablar de su importancia, entonces deberían saber qué es el fondo, deberían saber qué es la forma para poder contestar esta pregunta. Y al final, ¿qué tipo de lenguaje te gustó más, el literario o el cotidiano y por qué? Esta no es obligatoria de las referencias, pero para que ustedes se vayan acostumbrando a que en todas, absolutamente todas sus actividades integradoras coloquen fuentes de referencia, me parece que es importante que las pongan. ¿Qué fuentes de referencia voy a utilizar? Pues la fábula que me dejan leer, la canción del oro, que es la primera que tienen que leer. Entonces todo eso me vas a decir, es el material que yo usé, perfecto, lo colocas y no hay problema. ¿Ok? Creo que esa es la parte importante. Les pido nada más para ir cerrando la sesión que por favor me digan si tienen alguna duda. Y con esto vamos a ir cerrando hoy. Aquí está. Ahí va. Eso es un resumen de la sesión, así que por favor, si tienen preguntas, háganla. Ahora es buen momento para hacer preguntas y que podamos contestarlas. Y también la próxima semana, no hay problema. Bueno, vamos a culminar con esto. Gracias, Itlali. El resumen de la sesión son, hoy vimos qué es literatura, cuál es la diferencia entre un texto literario y un no literario, cómo se analiza un texto literario, fondo y forma, y por qué es importante colocar referencias aunque no sea obligatorio, porque estoy dando a conocer lo que investigué en una actividad integradora, ¿no? Entonces, esas tres preguntas que hay ahí nos sirven como guía y son un resumen de una sesión, ¿no? Que creo que es la parte, repito, importante que hay por ahí, ¿no? Entonces, si no tienen dudas y no tienen preguntas, pues yo les agradezco haber estado esta tarde para la sesión número 1 de Ustedes Generación 65, Textos y Visiones del Mundo, es el módulo número 4, la unidad 1, Literatura, Arte y Expresión Comunicativa, y muchísimas gracias por su asistencia esta tarde. El video estará como en una hora más o menos ya en la plataforma y les haré llegar también un mensaje. Muchas gracias y nos vemos. Si tienen dudas, ya saben, en el mensajero de la plataforma o por correo pueden expresar cualquier duda. Por favor, siéntanse en la confianza de hacerlo y de escribirme para que yo les pueda ayudar. Ojalá les pueda ayudar. Gracias, Jesús, y gracias, Itlali. Nos vemos el viernes.